Hola chicas, soy Mariana una vez más con ustedes y estamos en el capítulo 4 de Jesús es Gracia, parte 1, y el capítulo que hoy día vamos a tocar es Hemos sido robados. Quiero comenzar de una vez, así que hagamos una pequeña oración para entregar este tiempo a nuestro Señor Jesús. Gracias te damos, Padre Santo, por tu maravillosa presencia en este lugar, donde quiera que estemos, sin importar el día, el momento, la hora en la cual estemos escuchando este video. Te pedimos que tu presencia nos invada, eh, quitando toda distracción, todo pensamiento que tal vez haya estado dándonos vueltas durante la semana, cualquier preocupación o necesidad. Sabemos que tú ya estás obrando para nuestro bien, Jesús. Te entregamos nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras necesidades. Y te pedimos, Jesús, así como tú oraste, que se haga tu voluntad, Señor, aquí en la tierra como en el cielo, aquí en nuestras vidas como es en tu misma presencia. Te entregamos nuestro país y en este momento también te entregamos nuestra clase. Jesús, sé tú el Maestro, Espíritu Santo, háblanos algo fresco, que derribe todo argumento que se haya levantado en contra de tu verdad, Señor Jesús. Queremos conocerte tal y como eres. Amén. Ok. Empieza el capítulo con una serie de preguntas que probablemente alguna vez te has hecho estas preguntas también. Algunas veces Dios está molesto conmigo, algunas veces Él está feliz, otras veces me bendice, algunas veces me maldice, algunas veces Dios se preocupa por mí, algunas veces me abandona. Hoy Él me prospera, pero mañana puede traer pobreza y humillarme. Hoy Él me sana, pero mañana Él puede que mande una enfermedad para enseñarme una lección. Tal vez hoy perdona todos mis pecados, pero mañana yo soy la responsable de cada cosa que hago. Bueno, sí, esa ha sido la mentalidad con la cual has estado llevando tu cristianismo o tu relación con Dios. Bienvenida al cristianismo esquizofrénico. Eso es lo que muchos creyentes están creyendo el día de hoy, que algunas veces Dios es bueno, pero otras veces no, que algunas veces Él está feliz y otras veces no. O sea, yo no sé si alguna vez ha pasado eso por tu cabeza, en tu deseo de agradarle a Dios y temiendo no hacerlo, pensando que porque tú te portas bien o haces las cosas correctamente, Él te bendice. Pero cuando fallas o tal vez te equivocas en algo o vas en contra de la voluntad de Dios, piensas que Dios se ha molestado contigo y actúas como si Él estuviera molesto. Ellos son tirados de un lado al otro, nunca anclados en la roca que es Jesús. Obviamente, si tú... yo no sé si eso también te pasa con tus relaciones en general. O sea, si tú vives tratando de agradar a las personas, realmente tus relaciones solamente están sostenidas por lo bien que haces, pero tú no puedes ser libremente tú, porque en el momento en el cual falles, esas personas no te van a aceptar, solamente te aceptan si es que tú te comportas de acuerdo a lo que ellos esperan. Igual es en tu relación con Dios, si es que tú la llevas en ese nivel de pensar que solamente haciendo lo que Dios desea que hagas va a ser que tu relación con Dios sea buena, pero en el momento en el cual fallas y no haces lo que Dios espera de ti, esta relación se rompe, Él se molesta contigo y ya no puedes tener una relación saludable con Él. Mira, definitivamente si tú vives de esta manera, tu relación con Dios siempre va a ser totalmente inestable y no, como dice acá, anclada a la roca que es Jesús. Este tipo de creyentes están viviendo entre dos pactos. El resultado de una persona que tiene una creencia de que Dios la acepta porque hace su voluntad, Dios la acepta porque es buena, que Dios la acepta porque hace obras de justicia, es un pensamiento que está mezclando dos pactos, el pacto de la ley con el pacto de la gracia. Ahora tú me dirás, Mariana, ¿cómo es esto? No te preocupes, vamos a ir poco a poco, por ahora solamente sostén esto. Si es que tú has sido una persona que está siempre tratando de agradar a Dios, has estado sosteniendo dos pactos como si fueran uno solo, el pacto de la ley y el pacto de la gracia. A muchas personas, si les preguntan cuándo es que Dios está feliz, tú responderías o alguien respondería cuando hago lo que es correcto. Si tú piensas que Dios está feliz solamente cuando haces lo correcto, estás manteniendo en tu mente una mezcla de pactos sin saberlo. Aquellas personas que piensan que Dios algunas veces está molesto con ellos y continúan viviendo bajo el pacto de la ley y no bajo el nuevo pacto de la gracia. Acá hace una especie de paralelo. Cuando alguien vive bajo el pacto de la ley,
bajo el viejo pacto de la ley, Dios demanda rectitud en el hombre. O sea, el antiguo pacto de la ley Dios demandaba rectitud de parte del hombre. La ley demanda, pero no levanta ni un dedo para ayudar, y todo depende del hombre y de su obediencia. Yo creo que esta es la parte para mí clave de este pacto. Todo en el pacto de la ley, bajo el viejo pacto de la ley, todo gira en torno al ser humano, todo gira en torno al yo, todo depende de mí, todo depende de mi capacidad de hacer lo bueno, de mi capacidad de ser obediente. Ese es el pacto de la ley, totalmente gira en torno al ser humano, gira en torno al yo mismo. Lo que yo hago trae como consecuencia algo. Por otro lado, en el nuevo pacto de la gracia, Dios es el que provee justificación al hombre, mientras que la ley pide que tú seas justo, en otras palabras, hagas obras de justicia, cumplas la voluntad de Dios para ser declarado justo. Bajo el nuevo pacto de la gracia, tú eres declarado justo porque Dios provee su justicia. Número 2, todo depende de Jesús y de lo que Él hizo en la cruz. Número 3, la gracia imparte y lo ha cumplido todo a tu beneficio. Para mí, la parte que remarcaría de estos 3 puntos es que para que puedas tú despertar a darte cuenta en qué pacto estás parada, es el pacto de la ley, todo gira en torno de ti. Bajo el pacto de la gracia, todo gira en torno a Jesús y su obra en la cruz. Todo, en todo sentido de la palabra. Bajo la ley, tú tienes que pelear para ser justo. Bajo la gracia, Jesús es quien te justifica. Bajo la ley, todo depende de ti y de lo que tú haces o dejes de hacer. Bajo la gracia, Jesús es quien imparte y ha cumplido todo a tu beneficio. Recuerda esto, es muy fácil de poder detectar las cosas o cómo estás manejando las cosas recordando esto. ¿Estoy manejando todo a través de yo misma o estoy manejando las circunstancias a través de quien soy en Cristo? Apunto a Cristo. Ya sabes un poco más o menos cómo saber bajo qué pacto estás parándote. Éxodo 20. En Éxodo 20 encontrarás el antiguo pacto de la ley. En Éxodo 20 es cuando Dios entrega la ley al hombre a través de Moisés, es decir, los 10 mandamientos, en el que todo está basado en tu capacidad de hacer o no hacer lo bueno. Compara ese pacto que totalmente demanda de ti que seas perfecto y seas bueno, tan bueno y tan perfecto como es Dios mismo. Yo no voy a cansarme de decirte esto, la ley no es mala, simplemente no ha sido creada para que podamos cumplirla, no ha sido creada para que podamos ser buenos, no ha sido creada para que podamos ser justos, porque nadie es capaz de cumplirla perfectamente. Y la ley no es gradual. La ley o la cumples toda o fallas en toda. Así es, no hay pecados veniales. Todo pecado es pecado por igual. ¿Tienen consecuencias diferentes? Sí, pero delante de Dios pecado es pecado. Maldición por pecado, sin importar asesinato o mentira. Para Dios es un pecado y merece un castigo, que es la maldición de la ley, que está en Deuteronomio 28. Por otro lado, la gracia sí ha sido creada para hacerte justa, hacerte santa, tener la mente de Cristo y ser como Cristo es hoy. Y eso no te lo digo yo, lo dice la palabra y poco a poco lo vamos a descubrir. La gracia es el plan maravilloso de Dios que Él ha creado para que todo regrese al inicio de poder disfrutar Él con nosotros y nosotras con Él, una relación con Él completamente estable, completamente saludable, tal como Él siempre lo deseó. En Hebreos 8, 12 está el fundamento básico de lo que es el pacto de la gracia. Pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, dijo: llegará el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Di conmigo: nuevo pacto. Nuevo pacto. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados, dice el Señor, que se refiriéndose a la ley. Este es el pacto. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Y perdonaré sus maldades y nunca más recordaré sus pecados.
Eso es lo que llamamos la cláusula principal del nuevo pacto. Te estoy dando el título de capítulos más adelante. Pero el hecho de que Dios ha decidido perdonar nuestra maldad y nunca más recordar nuestros pecados es el fundamento básico que sostiene el pacto de gracia. Grábate esto en tu mente. Dios ha decidido perdonarte y nunca más recordar tus pecados. Ese es el Dios del nuevo pacto. Ahora, con eso no te estoy diciendo de que Dios cambie. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. La diferencia es que Dios es el mismo en diferentes pactos. Y en este pacto de la gracia, su justicia, rectitud, perfección, su palabra inquebrantable sostiene el hecho de que Él ha decidido perdonarte y nunca más recordar tus pecados. Así como Él, bajo la ley, tenía que ejecutar juicio cuando alguien pecaba, el día de hoy Él ha decidido ejecutar su juicio y no recordar tus pecados y siempre perdonar tu maldad. Ese es nuestro Dios, el mismo Dios en diferentes pactos. Ok, número 2. Jesús vino a establecer el nuevo pacto de gracia y bajo este nuevo pacto Dios ya no está molesto contigo porque su ira y enojo han sido apaciguados, han sido menguados, han sido, ¿cómo te puedo decir? O sea, la justicia que Él demandaba, el enojo que Él tenía por la injusticia, porque quiero que entiendas esto, Dios no estaba molesto con el hombre gratis, Dios estaba molesto con la humanidad porque realmente pecaban impunemente y algo que Dios no soporta es la injusticia. Dios estaba molesto por la injusticia y esa ira que Él tenía en contra de la injusticia fue totalmente calmada, pagada, enjuiciada y sentenciada en el cuerpo de Cristo Jesús. Dios ya no está más molesto con nosotros porque Cristo pagó el pago justo en extrema cantidad por la maldad que nosotros teníamos por nuestros pecados. Cristo es el pago perfecto de nuestros pecados y es el motivo por el cual Dios ya no está más molesto con la humanidad porque Cristo pagó con su vida el pago del pecado, de la humanidad. Quiero que entiendas esto, el día de hoy Dios ya no está molesto con la humanidad, porque cada vez que ve injusticia, Él ve la obra de Jesús en la cruz. Cada vez que alguien comete una maldad, Él ve el pago de Jesús en la cruz. Él ya no está más molesto con la humanidad. Frase clave, la gracia imparte justificación y ha cumplido todo en nuestro beneficio. ¿Cuál es tu imagen de Dios hoy? Una de las razones por que muchos cristianos no son capaces de reinar en esta vida es porque llevan consigo culpa y condenación. Mi amor, si sigues cargando con culpas de tu pasado o te sigues condenando por cosas que ya pasaron pero sigues haciendo porque no puedes pasar la página, no vas a ser capaz de reinar en esta vida como dice Romanos 5:17. Tienes que aprender a entender que toda tu culpa ya fue pagada por Jesús en la cruz, que toda condenación que tú merecías, Cristo ya la pagó, ya pagó el precio de tu condenación también en la cruz. Hoy tú eres libre. Sin embargo, muchos cristianos llevan culpa y condenación al pensar que Dios todavía está molesto con ellos por algo que hicieron en el pasado. Tengamos cuidado con sermones en los que Dios parece un viejo con un gran bastón esperando desatar su ira sobre ti cuando fallas y cuando fallas en vivir bajo sus estándares. ¿Tu visión de Dios es la de un Dios enfadado o la de un Dios sonriendo y listo para abrazarte? Qué buena pregunta. ¿Cuál es tu visión de Dios hoy? ¿Tu visión de Dios hoy es la visión de un Dios molesto que está esperando castigarte apenas tú falles en algo, o tu visión de Dios es la de un Padre amoroso que siempre está dispuesto a abrir la puerta cada vez que tú desees entrar al cuarto, con una sonrisa en los labios, anhelando siempre tener una relación personal contigo? ¿Cuál es tu mirada de Dios en este momento? Ok, vamos 12 minutos 38, todavía tenemos tiempo. Genial. Gracias a la obra terminada de Jesús en la cruz, el día de hoy ya no estamos más bajo el pacto de la ley, donde Dios está feliz contigo cuando cumples los 10 mandamientos, ¿ok? Porque bajo la ley
Si tú cumplías la ley perfectamente, Dios te bendecía, Dios estaba feliz, Dios entregaba a ti todo el beneficio de la ley, pero cuando fallabas en un solo punto, Él veía injusticia, veía pecado y tenía que demandar castigo. ¿Ok? Recuerda esto, el día de hoy Dios está feliz contigo porque estás bajo el pacto de la gracia. Dios siempre está complacido contigo debido a Jesús. Hoy, cada vez que Dios te ve la sangre de Cristo cubriéndote. Él siempre está complacido contigo debido a que Jesús cumplió completamente con todos los requisitos de la ley y nos ha posicionado en un estado de justicia en el cual Dios siempre nos ve perfectos. ¿Y qué hay sobre la ira de Dios? A ver, veamos un poco sobre la ira de Dios. Tal vez pienses que en este curso solamente hablamos del amor de Dios, pero es verdad, la Biblia también habla de que Dios ha tenido ira. Es verdad, Dios tuvo ira. Sin embargo, la Biblia nunca define a Dios como un Dios de ira. Sin embargo, siempre lo define como un Dios de amor. Dios ya no está molesto contigo. Nosotros vemos a Dios estando molesto en el Antiguo Testamento. Yo diría que desde que se entrega la ley, Dios está molesto. ¿Pero está molesto por qué? Por la injusticia, por el pecado. Y en el libro de Apocalipsis también está molesto. Pero tenemos que detectar contra quién estaba molesto, hacia quién era su enojo. Su enojo era hacia aquellos que rechazaban impunemente a Dios y en el Apocalipsis a Jesús. La ira de Dios en el Apocalipsis es para aquellas personas que rechazaron a Jesucristo. Sin embargo, nosotros, creyentes del Nuevo Pacto, no somos parte del Antiguo Testamento y por eso nunca seremos castigados porque hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Una vez de que tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, tú cambias de pacto. Ya no eres enjuiciado con los requisitos que la ley demanda, sino hoy tu juicio es a través de los requisitos de la ley, en el cual solamente se te pregunta, ¿crees en Jesús como tu Señor y Salvador? Y esa es la única pregunta y basta. Muy bien, como creyentes Dios ya no está molesto con nosotros, porque toda su ira por nuestros pecados cayeron sobre Jesús en la cruz. Dios ya no está molesto con nosotros porque su ira por nuestro pecado cayó sobre Jesús. Recuerda esto una vez más, Dios estaba molesto no con el ser humano, estaba molesto por el pecado que el ser humano hacía. Dios ama a la humanidad, odia el pecado, odia la injusticia, le molesta que haya injusticia y ahí estaba su ira, no contra el ser humano en sí, sino contra la maldad y el pecado del ser humano. ¿Qué es lo que él hizo? Mandó a Jesús para pagar un precio excesivamente, yo diría, es justo pero excesivo, para que nosotros el día de hoy seamos hallados completamente perfectos. Ahora, otro punto interesante de esta clase es el punto 3. Todos tus pecados ya han sido perdonados. Todos tus pecados ya han sido perdonados. Seguro que crees que tus pecados han sido perdonados. Yo no creo que acá ninguna de nosotras piense de que nuestros pecados no fueron perdonados el día en que el día en que nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero ¿sabías que también tus pecados futuros ya han sido perdonados? Creo que esto es la revelación del momento. No solamente nuestros pecados pasados han sido perdonados, sino nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados. Con este simple pensamiento, el día en el cual Jesús murió en la cruz, tus pecados ya eran pecados futuros. Entonces yo no entiendo, si te pones a usar un poco tu lógica, es cómo podemos pensar que solamente nuestros pecados hasta el día en que aceptamos a Jesús son perdonados. El perdón de Dios trasciende el tiempo. Él perdonó nuestros pecados por la eternidad, ¿ok? Todos tus pecados ya eran pecados futuros el día en el que pecaste. Así que todos tus pecados han sido perdonados y todos estos fueron pagados a través del único sacrificio de Jesús en la cruz. La obra terminada de Jesús se encuentra fuera de todo tiempo. Voy a volver a repetir esto. La obra de Jesús se encuentra fuera de todo tiempo. En el momento en el cual Jesús muere en la cruz, es un acto acrónico. No tiene un tiempo, está activo por la eternidad. Y el impacto de la obra de Jesús en la cruz va a afectar incluso el día en el cual estemos en la misma presencia con Dios. Va fuera completamente del tiempo del ser humano. Es eterno. La sangre derramada de Jesús fue derramada por el perdón de todos nuestros pecados. Recuerda, la sangre de Jesús fue derramada para el perdón de nuestros pecados pasados, presentes y futuros.
Muchos creyentes tienen la idea errónea de que solo sus pecados pasados han sido perdonados. Ellos creen que cuando recibieron a Cristo solo sus pecados pasados fueron perdonados y creen que deben de ser muy cuidadosos desde ese momento hacia adelante. Yo no sé tú, pero tal vez escuchaste lo mismo que yo escuché cuando recibí a Jesús, que mis pecados habían sido perdonados hasta ese momento, pero ahora yo tenía que tener mucho cuidado de mantener mi propia justicia, cumpliendo la voluntad de Dios, cumpliendo la ley. La verdad es que esta manera de ver la salvación es una vez más una mezcla de pactos. Eres salvo por gracia, pero justificado por obras. Eso no es lo que la gracia declara. La gracia declara que todo gira en torno a la persona de Jesús y que nuestros pecados han sido perdonados. Todos nuestros pecados han sido perdonados, pasados, presentes y futuros. Tú tal vez podrías pensar de que, wow, ok, entonces la gente puede salir y pecar ahorita. No. Nunca olvides el motivo principal por el cual Jesús derramó su sangre en la cruz. Perdón de pecados. ¿Para qué? ¿Para qué tenía que ser perdonado el pecado? Para que podamos tener una relación totalmente libre y sin condiciones con Dios. La respuesta siempre será una relación. Cristo entregó su vida en la cruz para que podamos tener una relación inquebrantable con Dios, y viviendo en esa relación personal con Él, tú no vas a anhelar pecar. ¿Me dejo entender? Es por eso que la gracia de Dios es la que te da libertad sobre la atadura del pecado, porque estamos en una relación con nuestro Salvador. El hecho de que tú tienes que abrazar la realidad de que tus pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados no es para que vivas en una vida desenfrenada, sino para que no tengas excusas de no entrar en la presencia de Dios. El regalo del perdón de pecados pasados, presentes y futuros es para que incluso cuando falles no dudes de entrar a la presencia de Dios, donde encontrarás restauración de ese sentimiento de culpa que puedes sentir por haber fallado. Pero sabes que al ser restaurada no volverás a desear volver a pecar. A diferencia de aquellas personas que viven fuera de una relación con Dios, están siempre atadas al pecado porque no encuentran manera de cómo ser libres de ese pecado. Una persona que vive en una relación personal con Jesús inquebrantable, incluso cuando fallan, tienen la libertad de entrar a la presencia del Padre, y ahí encuentran la libertad que Jesús ya nos dio del pecado y siguen caminando de victoria en victoria. Una persona que tiene una relación saludable con el Señor siempre tendrá éxito, siempre podrá vencer al pecado. Sí fallamos, pero no estamos atadas al pecado. Esa es la gran diferencia. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Colosenses 2:13, me encanta porque no dice tus pecados pasados. Dice que te dio libertad, entonces Dios te dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Todos. La palabra todos incluye pecados pasados, presentes y futuros. Recuerda que cuando Jesucristo entregó su vida en la cruz, tus pecados ya eran futuros. En este versículo la palabra todos significa todos. Di conmigo todos. Todos. Y se refiere a todos los pecados, a todos los pecados a lo largo de nuestra vida. La definición que Dios tiene para la palabra todos no está limitada al mismo tiempo y espacio que la que el hombre define. Cuando Dios dice todos, realmente se refiere a todos. Entendamos esto. Jesús no tiene que volver a ser crucificado para nuestros pecados futuros. Ellos han sido completamente perdonados en la cruz. De comienzo a fin. Cuando Dios perdonó tus pecados en la cruz, Él observó todos los pecados de tu vida, desde el comienzo hasta el fin. Dios ha tomado todos los pecados, aun aquellos que aún no has cometido, y los puso todos en Jesús. ¡Qué bello! Todos tus pecados futuros ya han sido completamente juzgados en la cruz. Si hay algo que tienes que llevarte en esta clase es esta revelación. Todos tus pecados han sido perdonados. Todos. Yo sé que muchas veces cuando fallas no sientes como que estás perdonada, pero una vez más vuelvo a decirte, solo sientes. La verdad es que sí eres perdonada. Hay una gran diferencia entre cómo te sientes y entre lo que es la verdad. La verdad es que Dios siempre te perdona.
y no recuerda tus pecados. Es en su presencia donde tu alma va a encontrar alivio de ese sentimiento de culpa que sientes. No lleves tu culpa, no cargues tu culpa, entrégale tu culpa a Jesucristo. Él ya te perdonó y te va a enseñar el camino de cómo avanzar, avanzar y avanzar. Recuerda que la gracia es el pacto basado en una relación. Y esta debería ser la palabra clave del curso, relación. Cristo ha hecho toda esta maravillosa obra en la cruz simplemente para que tú y yo podamos tener una relación inquebrantable con Él. El saber esto te permite decir, wow, ahora lo que puedo hacer es ir y pecar y hacer lo que me dé la gana. Obviamente no, y ya lo he dicho por qué. Esto te hace desear vivir una vida de honor, que glorifique a Dios y quien te ama perfectamente. Realmente saber, yo no sé si a ti, el saber que Dios te ama tanto, que mandó al Hijo único que tenía, al cual amaba inmensamente para pagar el precio de tu vida, no te haga sentir, wow, Padre, quiero glorificarte con mi vida. Y estoy segura que sí. O si no, no estarías llevando este curso que realmente te está enseñando la ruta de cómo glorificar con tu vida al Señor. No porque tienes que hacerlo, sino porque deseas hacerlo. Frase clave: cuando estás bajo la gracia de Dios y su perfecto perdón, siempre experimentarás victoria sobre el pecado. El apóstol Pablo dijo que esta era la manera: el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Romanos 6:14. Y lo voy a volver a leer porque no sé qué ha pasado, que hemos pensado tanto tiempo que es conociendo la ley y cumpliendo la ley que vamos a ser mejores personas. Claramente Pablo nos revela en Romanos 6:14 que el pecado no tendrá poder sobre ti porque ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Si sigues tratando de mantener tu vida cumpliendo cosas para agradar a Dios, ese es el espíritu de la ley. Bueno, siempre vas a estar atada a quebrar eso y pecar. Por otro lado, cuando tú decides sostener tu relación con Dios en base a la obra de Jesús en la cruz y disfrutar de esa relación, tu vida va a ser una vida de victoria en victoria. Nuestra victoria es sellada en la presencia de Dios. Lo que la gracia hizo, lo que Jesús hizo, fue quitarnos el peso de nosotros tener que ganar la entrada a la presencia de Dios. Él ya lo cumplió. Lo que Él desea ahora es que tú disfrutes de esa presencia, encuentres libertad en esa presencia, encuentres provisión y todo lo que necesitas para en este momento ser una bendición, ser una luz para este mundo. La gracia hace que el hombre sea muchísimo mejor, realmente una bendición para la humanidad. Mientras permanezcas bajo la gracia de Dios y su perfecto perdón, experimentarás victoria sobre el pecado, la enfermedad, las adicciones y todo el problema que enfrentes. ¿Todo por qué? Porque la gracia está sostenida para que tú tengas una relación con tu Creador, una relación con tu Señor, gracias a Jesucristo. Jesús sostiene esta relación y es disfrutando de esta relación, entrando en la presencia de Dios, que tú encontrarás siempre libertad. Muchas personas me preguntan, ¿y qué pasa con aquellas personas que dicen que están bajo la gracia pero viven en un círculo de derrota y de pecado? Lamentablemente la respuesta es que no están viviendo bajo la gracia. El hecho que tú digas que estás viviendo bajo la gracia, pero no detonas o muestras frutos de vencer círculos de derrota, traen como conclusión de que no estás viviendo realmente bajo el pacto de la gracia. ¿Por qué? Porque una persona que vive bajo el pacto de la gracia está en una relación constante con Jesús, con el Señor. Por consiguiente, siempre está viviendo victoria tras victoria contra el pecado. Yo no estoy diciendo que una persona que está bajo la gracia no falle. Fallamos, pero no estamos atados al pecado. Efectivamente podemos fallar, entramos en la presencia del Señor y somos restaurados y seguimos avanzando. Esa es la gran diferencia. Chicas, esta fue la clase número 4 de Gracia 1. Sé que tienes un montón de preguntas y yo te animo a que se las hagas a tu monitora.
y prometo que pronto tendremos algo para poder juntarnos todas y poder hacer preguntas, tal vez todas las que hemos juntado en estos capítulos, para poder respondérselas a todas como una especie de foro. Y también te animo que si tienes alguna pregunta que quieres que yo misma te responda, apúntala en el YouTube. Ponlo ahí y te prometo que durante la semana voy a estar leyéndolo y respondiéndote cualquier duda que tengas. Por favor, ten toda la libertad de escribir lo que desees en este foro y personalmente te lo responderé. Eso lo haremos siempre, siempre sientes la libertad de escribir y yo te voy a responder con mucho cariño. Obviamente preguntas sobre el curso, por favor, preguntas sobre el curso, voy a responder preguntas sobre el curso, sobre el capítulo, ¿ok? Nunca olvides de la Biblia, es el libro básico, elemental de todas. Nosotros no estamos reemplazando la lectura de la palabra por este libro, por este de acá. Sin embargo, te animo a que lo compres porque es un libro espectacular para que aprendas a estudiar la Biblia. Entonces, chicas, estos son los 2 libros que usamos en este curso. Por favor, compre el libro original para poder honrar a Pastor Joseph Prince por esta revelación que nos ha traído y obviamente estudia la palabra. Nos vemos la próxima semana. Dios me las bendiga mucho.